vamos a ver es una rinitis, es decir, una inflamación de la piel o mucosa que recubre el interior de las fosas nasales. Pero en este caso se denomina rinitis alérgica porque está producida por una alergia. Una alergia realmente es un fallo de interpretación del organismo que entiende que las sustancias que le llegan del exterior son nocivas cuando en realidad no lo son. Entonces las ataca y se defiende de ellas como si se tratara de microorganismo o de toxinas, y en realidad no lo son. Entonces, cuando uno tiene una rinitis alérgica, lo que ocurre es que lo que entra desde el aire es interpretado como que es nocivo y entonces las mucosas de la fosa nasal empiezan a hincharse y a generar una gran cantidad de mucus o moco para expulsar esas sustancias que están entrando. Otra enfermedad que podríamos tener es el asma. El asma siempre viene asociada a una sensación de ahogo, de que las personas no pueden respirar. ¿Por qué se produce eso? Pues el asma es también una inflamación de la mucosa o pared interior de los bronquios. Una mucosa normal sería como esta que estoy pintando aquí de verde. Sin embargo, una mucosa inflamada es como la que tenemos en esta otra parte. Pero además de esta inflamación de la mucosa, generalmente suele ocurrir que los propios tubos, los propios bronquios, se contraen, se estrechan por un espasmo muscular. Esto se contrae. Así que al final queda muy poco espacio para el aire y las personas con asma sienten que se ahogan, ¿de acuerdo? No se sabe muy bien por qué se produce el asma. Bueno, puede haber varias causas, pero algunas de ellas pueden ser alérgicas. ¿De acuerdo? Entonces, el asma es una inflamación de las mucosas de los bronquios asociada a una contracción de los propios bronquios. Vamos a ver dos enfermedades que son muy parecidas y que además están producidas generalmente por el consumo del tabaco. De tal manera que fijaros en estas fotografías cómo llegan a quedar los pulmones de los fumadores. Lo que ocurre en esta enfermedad es que de tanto fumar los propios alvéolos se destruyen, es decir, pierden sus paredes. Fijaros aquí en este dibujo de arriba a la derecha, entonces en un alvéolo normal, como es este de aquí, hay una serie de paredes que separan a los alvéolos. Pero con el consumo del tabaco estas paredes han desaparecido y al final tenemos una especie de agujero muy grande donde cabe mucho aire, pero no hay paredes que recojan el oxígeno de ese aire, ¿vale? No hay muchas paredes por donde se pueda recoger el oxígeno del aire. Así que al final, en vez de tener, como vemos aquí, muchas bolsitas, tenemos como si tuviéramos menos bolsitas, es decir, menos alvéolos, pero más grandes. En realidad no son alvéolos, simplemente son cavidades, ¿de acuerdo? Vale, entonces, las enfermedades que producen destrucción de los alvéolos pueden ser el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A esta última se la denomina EPOC, porque son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces decíamos, la destrucción de los alvéolos puede dar lugar a una enfermedad que se llama enfisema o una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿En qué se diferencia el enfisema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? En que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de haber destrucción de los alvéolos, también hay una bronquitis crónica. O sea que en realidad la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el compendio de dos enfermedades. Lo que vamos a ver es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, como cualquier otro cáncer, consiste en que una de las células de este órgano se descontrola, de alguna manera se vuelve loca, entre comillas,
y empieza a reproducirse indiscriminadamente, de una forma muy rápida. Es decir, imaginaros una celulilla que tuviéramos aquí en el pulmón, en un momento determinado se descontrola y empieza a tener muchas células hijas. Pero como esta reproducción es muy rápida y descontrolada, las células hijas que le salen son células que no son precisamente células bien hechas, no son funcionales, que se dice, y no saben comportarse como células del pulmón, no realizan las funciones de las células del pulmón, no se colocan en el lugar del pulmón que hace falta, no son capaces de realizar ninguna función. De hecho, ni siquiera son capaces de agarrarse bien al pulmón, identificar que el pulmón es el sitio donde se tienen que quedar. Entonces, muchas veces son arrastradas por los vasos sanguíneos que están alrededor o por los fluidos que están alrededor y llevadas a otro lugar del organismo. Y como estas células hijas pues están descontroladas como la madre que las generó, pues entonces empiezan a tener a su vez otras células hijas y a producir entonces otra masa de células allá donde lleguen. De tal manera que un tumor, como este que vemos aquí, es una masa de células que son de estas células hijas que no son funcionales y que lo único que hacen ahí es entorpecer la función del pulmón y invadirlo. Aquí tendríamos en este dibujo pues otros tumores. También son frecuentes en el aparato respiratorio los tumores de garganta, ¿de acuerdo? O los tumores de faringe. Entonces, tener cáncer de faringe es tener un tumor o una masa de células anormales en la zona de la faringe, ¿vale? Entonces, una cosa es el cáncer, que es la enfermedad, y otra cosa es el tumor, que es la